¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. En este caso voy con una pregunta que tal vez para algunos es bastante sencillo, pero he visto que muchísima gente me lo pregunta, muchos suscriptores que me han dicho: Seba, ¿qué es el link en la bio? O ¿cómo se llega? ¿Cómo se puede acceder? ¿Qué significa? ¿Dónde puedo encontrar ese link de la bio? Que muchas veces encuentran en los posts una información interesante, le dice más información en el link de la bio. Bueno, hoy les voy a mostrar dónde está ese link, qué es ese link, y al final, más a la mitad del video, les voy a explicar cómo poner más de un link en la bio. ¿Sí? Esto es importante para aquellos que quieren poner varios enlaces, por ejemplo WhatsApp, lo quieren llevar hacia Facebook, si tienen una página web, en fin, todo esto se los voy a mostrar en este tutorial. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a mi celular, en el cual les voy a mostrar cómo se accede al link de la bio de cualquier persona, ¿sí? De cualquier perfil. Puede ser perfil empresa, perfil personal, es siempre lo mismo, es la misma ubicación, ¿sí? Ok, si están navegando en Instagram, ¿sí? Y eventualmente le aparece una publicación en la cual le dice más información en la bio, lo que tienen que hacer es clic en lo que sería el nombre de usuario y los va a llevar a la parte de perfil, ¿sí? En mi caso, yo estoy yendo a mi perfil, les va a traer a esta parte donde ustedes pueden encontrar distinta información. Pueden ver todos los posts de ese perfil de Instagram, pueden ver las historias en el caso que tengan una activa, y aparece justamente el link, que es el único link cliqueable, si no es una publicidad paga de Instagram, el único link que se puede tocar y llevar hacia otro lugar desde la bio, ¿sí? de Instagram. Entonces, fíjense en mi caso, como está un dominio mío, sebastianbiesner.com, /biografía, y si yo hago clic, me lleva hacia otro lugar. Pero ¿cómo? Entonces, repito, ¿cómo es la forma de encontrar esto? Hacen clic sobre el usuario. Les voy a mostrar en mi perfil, ¿sí? Cómo se edita, cómo se encuentra este link de la bio, ¿sí? ¿De qué manera? Estando en el celular, van a hacer clic donde dice editar perfil y lo lleva a una sección donde aparece, por ejemplo, el nombre de usuario, la descripción y, en fin, todos los datos que quieren que figure en la bio, y aparece donde dice sitio web. Ahí es donde ustedes van a pegar el link de la URL a donde ustedes quieren llevar a la persona que visita el perfil de su Instagram en la biografía. Y ahora viene la pregunta: ok, ¿y cómo hago entonces para llevarlo a algún lugar donde pueda poner varios links y no solamente uno? Ok, dentro de un ratito en el video lo vamos a ver, y les vengo con algo importante al final de este video. Vamos con un regalo, ¿sí? Así que atentos. Ok, una vez entonces que accedo a la información, ¿no? de editar la parte de perfil, donde dice sitio web, es donde se agrega ese link tan famoso que es el único cliqueable. Les voy a mostrar entonces ahora en la computadora para que vean, para aquellos que les gusta usar Instagram en la computadora, también les muestro cómo se puede editar y poner ese link en el perfil, ¿sí? Ok, estamos en mi computadora, fíjense, esta es la forma de ver Instagram en la PC, en la computadora. Es muy similar, ponemos editar perfil. Fíjense que acá tiene un poco más de espacio para escribir y es más sencillo. Lo pegan donde dice, como dije, sitio web, es el lugar donde se pega el único link cliqueable que aparece entonces en el perfil de la bio, ¿sí? Y están viendo que es el único que pueden cliquear. Todo lo otro no es cliqueable. Si ustedes hacen clic, por ejemplo, en un post, de hecho, fíjense, esto que digo, más información en el link de la bio, justamente es para que la persona vea mi perfil y haga clic en este enlace. Muy bien. Y ahora les voy a explicar esto de cómo se puede poner más de un link en la bio, ¿sí? Porque esto es importante y justamente muchas personas me han preguntado: Seba, ¿cómo hago para poner, por ejemplo, WhatsApp, Telegram y Facebook? Bueno, ok. Les voy a mencionar que ha salido una aplicación muy, muy potente. Si bien hay otras similares ya hace un tiempo, pero realmente esto que les voy a mencionar es una herramienta, una app muy nueva y que es súper configurable. La verdad, estéticamente funciona muy bien, rápida la carga, todo eso es importante. Y como les decían, pueden cargar muchísimas
enlaces, foto, imágenes. Yo les voy a mostrar el mío, ¿sí? Lo van a ver en computadora, pero después se los muestro en celular, ¿sí? Fíjense cómo desde el link de la bio de Instagram llevo a una micro página, ¿ok? Donde tengo, por ejemplo, un link hacia mi canal de YouTube, el último video hasta este momento, ¿no? Próximamente estará el que estoy grabando ahora. Y tienen distintos enlaces, todos esos son botones. Fíjense cómo al final uno puede poner sus redes sociales, en este caso Telegram, bueno, YouTube, Instagram, Facebook y el email institucional, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es una aplicación que se llama BioLink 777, que es creada por un mentor mío. Realmente es increíble la potencia que tiene. Ahora se los muestro en celular para que vean lo bueno, lo fantástico que se está viendo, ¿sí? Muy bien, acá en el celular les voy a pasar a mostrar cómo se ve. Lo mismo que vimos en computadora, cómo se ve en celular, súper responsivo, que carga súper rápido también. Fíjense, ahí está lo que sería la biografía mía. Increíble la velocidad con que cargo y la cantidad de botones que se le puede poner. Le voy a mostrar otro ejemplo para que vean la cantidad de cosas que pueden hacer con este creador de micropáginas que les va a servir. Por ejemplo, si quieren poner aquellos que tienen una tienda, o sea, un perfil de Instagram tipo tienda de mascotas o lo que quieran, no sé, de productos para bebé. Bueno, les muestro un ejemplo que hice a lo efecto de demostrarlo de lo que sería una tienda de mascotas, ¿sí? Ok, en este caso están viendo una micro página de lo que sería una tienda de mascotas. Fíjense también lo muy bien presentado que queda. Pueden hacer resaltar algún botón y como les decía, pueden cargar video e inclusive poner sus productos, sus precios para que la gente que haga clic vaya a comprar ese producto, no sé, en PayPal, Mercado Pago o el mecanismo de cobro que ustedes tengan, y abajo toda la parte de red social que le había mencionado. Así que bueno, esto la verdad es súper interesante lo que pueden hacer con este creador de micropágina. Y como les decía, para aquellos que quieren poner más de un botón, o sea, varios enlaces que vengan desde Instagram, tienen que utilizar herramientas así que le permita poner varios enlaces, botones, imágenes, video. Ok, para ir cerrando este video, primero les comento a todos aquellos que quieran tener acceso a la versión gratuita, ¿sí? Pueden probarla, jugar, pueden crear un montón de cosas con la versión gratuita. Les dejo el enlace, ¿sí?, en la descripción y en el primer comentario de este video para que puedan crear sus micropáginas y su biografía en forma gratuita. Nada más registrarse, correo, nombre, y les llega ya el acceso, e inclusive les llega un entrenamiento para que vayan practicando, aprendiendo y entendiendo un montón de cosas de lo que son las micropáginas, en fin, para que puedan disfrutar de lo que es tener un mini sitio web asociado, en este caso, a su Instagram. Lo pueden pegar en Facebook, en cualquier lugar donde se permita una URL. Y para cerrar este video, les quiero regalar un reporte en el cual van a conocer alguna forma de monetizar Instagram, o sea, de generar ingresos desde un perfil. Obviamente hay que trabajar, hay que aprender, pero realmente es interesante lo que se puede hacer con un perfil de Instagram si se trabaja en forma organizada y en forma de negocio, ¿sí? Muy bien. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les quiero recomendar estos dos videos, ¿sí?, que seguramente les van a interesar. Si no lo están viendo en pantalla, en la descripción del video también se los dejo. Nos vemos en un próximo tutorial y muchas gracias.